Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Espero que me podáis oír bien. ¿Se oye bien, Federico, Ilse, Rebeca? Sí, yo te escucho bien. Estupendamente. Sí. Perfectamente. Bueno, pues yo soy Fausto Andrés y quiero hablaros de cómo mejorar vuestra relación con el dinero. Es algo muy fácil, es sencillo, lo único que nunca nos ponemos a pensar en lo que estamos haciendo. Pero antes de seguir adelante, quiero que se presente la gente que me acompaña. Federico, cuando tú quieras. Ok, hola, muy buenas tardes. Yo soy Federico Guiller, estoy aquí conectado con ustedes desde Venezuela y es un placer estar aquí con ustedes. Soy alumno de Fausto, me considero un alumno de Fausto, lo considero como mi mentor y de verdad que ha sido algo bien emocionante y bien productivo lo que hemos aprendido acá y hoy estoy muy contento de participar con ustedes y compartir este evento. Muchas gracias, Federico. Ilse, Hola, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ilse Moya, soy paisana de Federico, soy venezolana, estoy viviendo actualmente en Costa Rica. Bueno, también fue fabuloso poder participar con Fausto en ese mastermind, aprendí muchísimo y bueno, estoy muy feliz de poder apoyarlos acá y estar compartiendo con mis otros compañeros y con Fausto. Gracias. muchas gracias, Ilse. Luego ya tendremos un momento para poder explicar qué bien lo pasamos en esas horas de trabajo. Rebeca, Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Rebeca Andrés, soy veterinaria. Mi pasión son los exóticos. Y también compartí con Fausto, Federico e Ilse unas sesiones de Mastermind muy provechosas, que ya os explicaré un poquito en qué me beneficiaron. bien, bueno, pues vamos a ir ya en directo. Si hay algún problema, vamos a dar unas pequeñas normas antes de iniciar con el tema de finanzas y solamente que todos estamos aquí aprendiendo, como me dice mi amiga Virginia, estamos aprendiendo para enseñar y queremos aprender cómo funcionan estas salas y cómo podemos enseñar a los demás. Nosotros normalmente utilizamos GoToMeeting, tenía unas ventajas, esta tiene otros, pero también tiene un inconveniente, sobre todo los inconvenientes de haber cambiado de sala y ser esta vez la primera vez que utilizamos esta sala, la primera vez que utilizamos todo el sistema de marketing de Google Plus y también la primera vez que utilizamos una herramienta como Webinar Express para poder hacer todo este lanzamiento. La verdad que ha sido expectante. En unos momentos nos hemos encontrado un poco perdidos, como ocurre casi siempre, pero hemos ido superando los retos, que es lo importante. Y de eso es lo que tenemos que hablar también de finanzas. Esta sala es muy sencilla. En la parte de arriba están los micrófonos y el vídeo para poder ponerlos en off o en on. Luego hay una zona donde si hay un ancho de banda bajo se puede reducir para que podamos seguir el sonido bastante bien. Y luego hay otros temas de configuraciones en la derecha. Y en la izquierda tenemos otras notas que, bueno, poco a poco yo os aconsejo que vayáis probando y vayáis viendo cómo es una sala sencilla, muy fácil de utilizar, que puede ser en directo en cualquier momento, que lo podemos hacer con nuestros compañeros y sobre todo detrás hay un gran marketing porque podemos subir directamente nuestros vídeos a YouTube sin ningún problema. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando más. De todas maneras, voy a dar una opción. Si en el vídeo que estáis viéndolo a través de Google Plus le dais abajo al icono de YouTube, lo vais a ver como si estuvieseis en la pantalla de YouTube y además podéis dejar comentarios cuando queráis, que ya Federico lo irá viendo y me irá comentando algunos por si hay preguntas y podemos ir contestando algunas sobre la marcha. Antes de terminar la sesión, también voy a dar una opción para que la gente que está escuchando, que no somos los cuatro, podamos intervenir de forma directa y podemos charlar un momento sobre temas ya más puntuales. Pero lo vamos a hacer después de terminar esta sesión, por si alguno se quiere quedar, podemos charlar sobre algunas cosas más.
Y empezamos en directo ya. Vamos a compartir conceptos muy sencillos. Vamos a ver que la acumulación del dinero, primero, no nos deja muchas veces de que seamos pobres, y otras veces tampoco nos da la felicidad. Entonces tenemos que buscar primero cuál es el propósito de nuestra vida y luego que las finanzas nos ayuden y que no nos produzcan problemas. Vamos a empezar con las diapositivas y os voy comentando un poco todo lo que estamos haciendo aquí. Los conceptos que vamos a ir hablando, lo primero que hay que hacer es aplicarlos. Si no aplicamos los conceptos, no sirve de nada. Lo único que nos puede dar es problemas. Y sobre todo, si no tenemos acción, todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas pueden ser muy bonitas, pero no nos llevan a ningún lado. La pregunta de dónde está mi dinero es porque todos, yo también me lo he hecho muchas veces, estamos trabajando durante mucho tiempo, pasan años, nuestra vida cambia, hay circunstancias diferentes y llega un momento en que nos encontramos sin dinero y no sabemos qué ha pasado. Entonces, ¿cómo es que llevo toda mi vida trabajando y ante una situación inesperada me encuentro con dificultades financieras? Bien, simplemente es que no hemos hecho lo correcto. Nuestros hábitos no han sido los adecuados y no han sido porque hemos tenido malas enseñanzas, malas informaciones y muchas veces bloqueos inadecuados. Entonces, vamos a ver qué está pasando con estas cosas y cómo podemos beneficiarnos para que las finanzas al final trabajen para mí y me produzcan un beneficio tanto para mí como para mi familia. Vamos a la siguiente diapositiva. En este binario vamos a dividirlo en 3 acciones claras que debemos de aplicarlo siempre con una serie de estructura para que lo que decimos aquí tengamos un cofre lleno de prosperidad, de bienestar. Y eso tenemos que tenerlo antes previsto. O sea, no podemos querer ganar dinero solamente por ganar dinero. Aquel que solo quiere ganar dinero, muy bien, pero posiblemente no sea feliz. Y lo que sí tenemos que hacer es toda nuestra estructura financiera acoplarlo a los objetivos y a lo que queremos hacer en la vida. Vamos a seguir adelante. No vamos a tratar, ni mucho menos aquí, pero en la herramienta que voy a enseñar después y que tanto Federico como Ilse como Rebeca ha compartido, no vamos a preguntar nunca qué dinero ganas ni qué dinero te gastas. Todo esto, además de ser confidencial, lo vamos a expresar en forma relativa, en forma de porcentajes, en forma de parte para saber en qué nos estamos moviendo, pero de forma muy relativa. Nunca vamos a pedir dinero que ganas o dinero que gastas y en qué te lo gastas. No tiene nada que ver con eso. La pregunta de ¿estaría mejor si ganan más? Bueno, pues Federico ya nos responderá que no es verdad. Si ganan más, puedes tener más compromisos, puedes tener más gastos, puedes tener una vida diferente, pero no por eso quizás estarían mejor. Ahí es el objetivo de vida al que tenemos que estar pensando. Pero luego tenemos que adaptar nuestros gastos, nuestros hábitos, nuestros ahorros, nuestro pago de deuda y nuestras inversiones de acuerdo para tener esa clase de vida que queremos. Vamos a la siguiente. Y ahí todos conocemos a gente que gana mucho dinero. Entonces yo te daría ya una pregunta directa y es ¿cuánto te gustaría a ti ganar de más? Si quieres en el comentario nos lo puedes ir poniendo y lo vemos en YouTube y luego lo contestamos. ¿Para ti sería suficiente ganar el 5% de lo que ganas ahora? ¿O el 10? ¿O el 20? ¿O el 30? ¿O el 50? ¿O el 100%? Bueno, pues depende. Depende para lo que lo quieras. Depende de las deudas que tengas y depende de los objetivos que tú quieras en la vida adelante. Todos conocemos la historia de esta gente que tenemos aquí. Gente que ha ganado no millones, sino cientos de millones y en un momento de su vida se han quedado arruinados, ¿no? Entonces, estoy seguro que vosotros habéis conocido no ya deportistas o artistas conocidos, sino gente muy cercana a vosotros, familiares, amigos o incluso a vosotros mismos, y habéis visto que durante un momento ha habido muchos ingresos y en un momento dado no hay nada.
Entonces, ahí tenemos que ver por qué. ¿Por qué creéis que pasan estas cosas? Ir utilizando los comentarios y luego lo vemos. ¿Por qué ocurren estas cosas? Si realmente la mayoría de estos profesionales o artistas son muy exitosos porque han conseguido lo más difícil, generar un producto o un servicio de tanto valor que la gente ha estado dispuesto a pagarle por ellos y le ha pagado mucho. Sin embargo, no han conseguido limitar sus gastos o sus responsabilidades y le han llevado a la quiebra. ¿Por qué creéis? ¿Es que gastan mucho? ¿Es que gastan más de lo que debían? ¿Es que gastan más de lo que ingresan? Y ahí tenemos que mirar algo muy, muy relativo. ¿Qué es mucho? ¿Qué es cuánto debe de gastar cada uno? Bueno, de esa estructura es lo que tenemos que hablar. Saber cuánto tenemos que gastar en cada momento, saber en qué tenemos que gastar en cada momento, detectar aquellos gastos que realmente son superfluos, saber cuáles son los fijos y luego saber cuáles son los que realmente van a trabajar para mí, que es lo que llamamos inversiones, y generar activos que son totalmente, y es una redundancia, son pasivos, son ingresos pasivos porque no dependen de mí exactamente, pero que ayudan a que continuamente me vayan generando activos, cosas que no nos cuesten dinero. Estos profesionales que se han quedado arruinados es que no son exitosos. Es que porque una persona se arruine no ha sido exitosa. No, yo creo que sí, que han sido muy exitosos. El único problema es que sus hábitos de gasto no han sido los adecuados. O quizás no hayan sabido cómo hacerlo o no hayan utilizado las herramientas adecuadas. Y eso lo iremos viendo poco a poco. Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva qué es lo que ocurre. ¿Por qué llegamos a tener dificultades financieras? La mayoría de las veces tenemos dificultades porque tenemos hábitos inadecuados. Yo no digo malos, pero inadecuados. Y sobre todo, no nos han metido en la cabeza poco a poco pues que el dinero no da la felicidad, que el que tiene mucho se tiene que preocupar de lo que tiene y no es feliz, que al final el que gana mucho dinero es porque lo roba y no tiene que ver nada de eso. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de poco, de esa mentalidad no de prosperidad, y tenemos que empezar en una situación de abundancia. Si soy realmente bueno y consigo ofrecer un valor en lo que hago, tengo que estar acostumbrado a recibir suficiente energía en forma de dinero, en forma de otras energías, pero tenemos que ver que eso para nosotros es positivo. Y además tenemos que exigirlo y cada vez tenemos que intentar ganar más porque ofrecemos productos de más valor. Vamos a seguir con la siguiente. Si esas dificultades financieras las tenemos porque no tenemos los hábitos y las herramientas inadecuadas, la mayoría de las veces ya hemos visto que es porque no nos han enseñado a manejar ese dinero. ¿Qué teníamos que gastar? ¿Dónde teníamos que gastarlo? ¿Cuánto teníamos que ahorrar? ¿Qué depósitos tendríamos que tener para en casos de una situación eventual? Y sobre todo, cómo invertir ese dinero para que nos genere ese más dinero. Vamos a seguir y lo vamos a ir viendo poquito a poquito. La mayoría de las veces, ¿qué nos provoca toda esta situación? Y más de uno habréis pasado por esta situación, igual que la he pasado yo. Lo primero, esa dificultad de poder pagar algo, esa dificultad de que estamos entrando en deudas y no nos gusta, o que vienen a reclamarlos algo que debemos y no podemos pagar, o que necesitamos dar una educación a nuestros hijos y no podemos, o que nos queremos ir de vacaciones y tenemos que pensarlo muy bien, o simplemente que queremos tener una casa diferente y no podemos. Eso en principio nos provoca una situación de estrés, pero puede ir a más. Y la relación que tenemos con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, empieza a alterarse. Por supuesto que tendríamos unas relaciones mejores si tuviésemos la mente no preocupada en el dinero y sí preocupada en divertirnos y pasarlo bien.
pero además de eso nos puede provocar pérdidas, y más ahora en la situación que estamos, especialmente aquí en España, donde las hipotecas que hemos contraído nos están haciendo cada vez más pobres, tenemos que pagar más, y llega un momento en que no puedes hacer frente a esas hipotecas y te quitan aquellos que han luchado toda la vida, como es tu casa, tu coche o los bienes que posees. Y llega un momento en que tenemos miedos. Hemos estado en esa situación y empezamos a tener miedo, miedo de todo. Miedo de que nos llegue un acreedor por la calle a pedir dinero, miedo de que nos llegue una carta de desahucio, miedo a que nos vayan a embargar otra cosa que no podíamos en ese momento controlar. Y esa situación nos está llevando, y aquí lo estamos viendo en España, a una depresión brutal, incluso a provocarnos suicidios, como ha pasado en 3 o 4 casos con gente que le iban a quitar la casa que más querían. Vamos a seguir adelante. Lo primero que tenemos que saber para llegar a un sitio es saber dónde estamos. En el tema de finanzas pasa exactamente igual. ¿Dónde estamos? ¿Cómo creéis que podemos saber lo que tenemos? Muchas veces nos imaginamos qué tenemos, pero nunca o casi nunca hacemos un estudio fácil, ligero de lo que tenemos. Es decir, no hacemos un balance económico como lo hace un empresario, como lo hace una empresa o como lo hace sobre todo la empresa que cotiza en la bolsa, donde tienes unos balances casi cada 15 días o mensuales. Pues nosotros tenemos que tener al menos un balance cada año, es decir, ¿qué tenemos? Y es muy simple, es solamente tenemos que coger todos los bienes y ponerlos en valor actual. Sumarle lo que tenemos en líquido, dinero, lo que tenemos en el banco, las acciones que podemos rescatar, y eso sería todo el efectivo que tenemos. Y ahora le descontamos todo lo que debemos. Aquello que tenemos le descontamos todo lo que debemos. Le descontamos la hipoteca, le descontamos las deudas, tanto a corto como a plazo, y eso, al restarlo, sabemos que tenemos positivo, estamos bien, nos queda algo, o negativo, que quiere decir que debemos más de lo que tenemos. Y eso es una situación que normalmente en economía se llama solvencia. No somos solventes. Si debemos más de lo que tenemos, no somos solventes. Pero esto lo estamos viendo en general, en toda la vida, como una foto fija ahora mismo, pero ¿qué está pasando con el tiempo? ¿Todo lo que tenemos se puede convertir en dinero mañana? No, solamente algunas cosas. Si ahora en sitios con problemas inmobiliarios graves, como también ocurre en España, tuviésemos que vender una casa, difícilmente podíamos llegar a venderla y a conseguir hacer líquido ese dinero de forma inmediata. Y de eso se basan los bancos que hacen que nos la expropian, y además nos la expropian por unas cantidades ínfimas de dinero, porque no hay nadie que esté dispuesto a pagar más. Bien, tenemos que ver lo que tenemos, que podemos hacer dinero inmediatamente, 2, 3, 4 meses, y todo eso lo sumamos. Y tenemos que ver ahora lo que debemos de pagar en esos 3 o 4 meses, y también lo sumamos. Y restamos lo que tenemos de lo que debemos. Y eso nos da otro índice, que todo el mundo lo conoce en las empresas, que es el índice de liquidez. Entonces, ahí podemos estar en una situación fácil. Somos solventes y encima tenemos liquidez, con lo cual no debemos preocuparnos mucho. Quizás no tengamos un patrimonio grande, pero sí podemos dedicar eso que tenemos a hacer otras cosas. Lo malo sería que no tengamos liquidez, como ocurre la mayoría de las veces, y que poco a poco, gracias, en este caso, a los intereses que tenemos que pagar a la banca, llegaría su momento donde, aunque éramos solventes, dejamos de ser solventes. Y la situación peor es que somos insolventes y además no tenemos liquidez. Y eso nos puede llevar a una situación realmente drástica. Y podemos ir un poco más todavía. Bien, imaginaros que somos solventes, que tenemos liquidez, pero para siempre. ¿Qué pasa si mañana no podemos seguir trabajando? ¿Qué pasa si tenemos un accidente o simplemente que nos jubilamos? ¿Qué ocurre? ¿Tenemos preparado algo para después? ¿Tenemos una pensión? ¿O simplemente del dinero que nos genera lo que tenemos podemos vivir el tiempo que nos queda de esperanza de vida? Bien, pues eso tenemos que planteárnoslo, porque tenemos que hacer algo para ese momento. Y si no nos lo preparamos y pensamos que vamos a trabajar toda la vida y ya tenemos 30, 40, 50 años, cuidado,
que hay mucha gente que se queda sin trabajo por situaciones desesperadas, como está ocurriendo también en la economía española, con un 30% de paro, donde hay gente que con 35 años, bueno, hay gente que con 30 no han empezado a trabajar, pero luego hay gente con 35 o 40 años que se queda en paro. Y es muy difícil que vuelvan a trabajar. ¿De qué viven todas esas personas? Tenemos que tener esa situación. Eso es donde estamos. ¿Dónde estamos sobre lo que tenemos? ¿Dónde estamos sobre la potencia de trabajo que tenemos? ¿Y dónde estamos si queremos hacer otras cosas? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Vamos a seguir adelante con otra. ¿Y qué hábitos tenemos que cambiar? Si hasta ahora hemos sido solventes, tenemos liquidez y encima esa liquidez que tenemos nos da para vivir sin trabajar durante 20 años, bueno, pues no tenemos que cambiar muchos hábitos. Lo que hemos hecho está bien hecho. Hay que ver si podemos mejorarlos. Pero ¿y si nos encontramos en la situación de que no somos solventes, no tenemos liquidez y si dejamos de trabajar no podemos vivir más de un mes? Bien, esos hábitos hay que cambiarlos. ¿Y cómo cambiamos esos hábitos? Pues tenemos que ver si lo primero que hacíamos era pagar deudas, posiblemente podamos cambiarlo. Por lo primero que hacemos es ahorrar. Yo cuando hablo con muchas personas les digo, no, es que tú tienes que ahorrar. Y me dice, ¿cómo voy a ahorrar? Si no soy capaz de llegar a final de mes. Si el día 20 o 25 ya me veo con dificultades para poder pagar lo último del mes. Y digo, sí, pero el gasto primero que tú tienes es tu ahorro. Fíjate cuánto tienes que ahorrar. No una gran cantidad. Puedes ahorrar un 5% de lo que ingresas. Lo primero que tienes que hacer en cuanto tengas el dinero por tu trabajo, descontar el 5%. Y eso lo dejas para muchas cosas, pero ahí lo dejas. Y luego sigue pagando lo demás. Y luego hazte un plan estricto de cómo pagar esas deudas. Todo esto lo veremos también en el Mastermind que os vamos a hablar después. Y esos son los hábitos que hay consiguiendo. Y no penséis en lo que la mayoría de la gente piensa, y es que no puedo reducir más los gastos. Es que los gastos ya están al límite. Bueno, ya os contará Ilse si son al límite o todavía se pueden hacer más. Pero si queremos vivir de otra manera, tenemos que hacer cambios ahora. Y esos cambios tienen que ser enfocándonos en lo que queremos y tienen que ser positivos. Yo preguntaría, ¿qué ahorráis? ¿Cuántas inversiones se hacen? ¿Cuántos gastos superfluos tengo? Y os podéis sorprender cuando cogemos todos los gastos de unas personas y vemos cuáles puede prescindir de ellos sin llevar una mala vida, es decir, simplemente aquellos que los haces sin darte cuenta. Pues hay veces que son el 30 o el 40% de tus gastos totales. Esos podían ir a ahorro y podían ir a inversión y viviríamos de otra manera. Si soy solvente a largo plazo, quiere decir que hemos generado activos. Si no, tenemos que ir pensando en qué activos tenemos que generar que no nos generen gastos, pero que sí nos generen ingresos. Más sencillo pues el tener algo en alquiler o tener un producto por internet que se está vendiendo continuamente o tener algo donde mi trabajo no tenga que estar ahí encima, si yo pueda dejar de trabajar y eso siga produciendo dinero continuamente. Bueno, vamos a seguir adelante. Y entramos en el tercer paso. Vamos a ver qué plan tenemos que hacer. Entonces tenemos que primero saber cuál es nuestro objetivo de vida. ¿Qué estilo de vida queremos tener? ¿Qué es lo que queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? Y ahora empezamos a plantearnos cuánto tenemos y luego nos tenemos que plantear cuánto gastamos, cómo lo gastamos y en qué lo gastamos. Y eso no es ni más ni menos que hacer un plan. ¿Cómo hacemos un plan? Pues en base a unos presupuestos. Y esto es muy sencillo. Todo el mundo cuando habla de presupuesto se le pone la cara gris. No. Presupuesto es muy sencillo. Es yo creo que durante el año que viene o el mes que viene, vamos a hacerlo en un año, voy a ingresar tanto, mis gastos fijos son estos y estos, mis gastos extraordinarios porque voy a tener una boda son estos y ahora me queda todo esto para gastar. ¿En qué lo gasto? Pues tengo que gastarlo en algo que a mí me produzca interés, me produzca una inversión que me produzca beneficios. Y cuando eso lo hago de forma adecuada, pues entonces funciona. Ya hablaremos de los errores inconscientes que cometemos. Veréis que muchos de ellos son tan inconscientes que no nos damos cuenta. Y cuando pensamos en ellos es cuando empiezan a funcionar. Y fijaros qué situación más sencilla. Ya sabemos prácticamente todo lo que se refiere a economía y contabilidad. Hemos hablado de balance,
qué es lo que tengo después de quitarle las deudas. Hemos hablado de pérdidas y ganancias, qué genero en un año y qué me gasto en un año, eso es lo que me queda de ese año, que lo acumularé o lo descontaré de mi patrimonio. Hemos hablado de patrimonio, hemos hablado de ahorro, hemos hablado de gasto, hemos hablado de inversiones y hemos hablado de índices como el de liquidez, el de solvencia, el de quiebra, y de una forma tan sencilla, en un comentario, en una charlita, que realmente podíamos estar utilizándolo para nuestro bien. Y sobre todo, debemos de perder el miedo a todos estos conceptos y debemos de no tener miedo a no tener dinero. Tenemos que hacer lo posible para que esa angustia de no tener dinero, de tener miedo a no tener, se vaya de nosotros, porque entonces empezaremos a tener. Parece una tontería, pero es así y ya veremos ejemplo de mucha gente. Luego, si tenemos deudas que realmente nos están cobrando la deuda, más los impagos, más los intereses, esa deuda hay que cancelarlas, porque nos están haciendo que cada vez entremos en una situación de menos solvencia. Y esa situación de menos solvencia nos pueden llevar a la quiebra, que es cuando ya no podemos pagar nada. Con todo eso tenemos que ahora ver qué hemos hecho hasta ahora, qué lo hacemos inconsciente, qué lo hacemos rutinariamente y empezamos a ver qué es bueno y lo potenciamos, qué es malo, qué hábito es malo y lo eliminamos, y otros que están ahí medio, ver cómo podemos mejorarlos. Y al final conseguiremos que esos hábitos, como todos los hábitos, lo hagamos de una forma inconsciente, no nos preocupemos, imaginaros que tengamos que pensar cuando estamos conduciendo y al mismo tiempo pensar que estamos escuchando la radio, oyendo una noticia por la radio, encima el copiloto nos está hablando y los niños lo llevamos detrás que nos están diciendo un montón de cosas cuando lo llevamos a la escuela. Si el conducir no fuese automático, nos estrellaríamos todos los días. El inconsciente es muy hábil en todo eso y hace que esos hábitos sean en beneficio nuestro. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con las finanzas. Vamos a crear hábitos que sean en beneficio nuestro. Todos los profesionales exitosos generalmente se diferencian porque han tenido, aparte de suerte, que también existe, han sabido qué le interesa a la gente, cómo darle ese valor y luego cuando han generado unos ingresos han sabido qué hacer con ellos y lo han utilizado adecuadamente. Y vamos a seguir adelante. Ya hemos hecho un plan y ese plan vemos que ahí está. ¿Cómo podemos ayudarte? Y vamos a hablar antes un momentito de los errores inconscientes, solamente de un error inconsciente. Como podéis ver cuando veáis el vídeo y todo esto, os dejaré que cojáis el primer número de nuestra revista que se llama Libertad, refiriéndonos a libertad económica, y ahí podéis bajaros el número 1 que se refiere a estos 10 errores inconscientes que hacemos en finanzas los profesionales. La mayoría de las veces no nos damos cuenta de esos errores y esos errores son los que nos llevan a una situación insana y tenemos que cambiarlo para hacer una situación sana. ¿Y cuál es el primer error que estamos cometiendo? Bueno, yo en este número de la revista vais a ver cuál es el primer error y es gastar más de lo que ingresamos y lo podemos hacer de forma que no nos demos cuenta. Y la forma más sencilla es que ahora no tengo dinero y lo pido al amigo, al vecino, al familiar. Ahora no tengo dinero y echo mano de la tarjeta. Ahora no tengo dinero, pero bueno, pero voy a tenerlo porque mañana cobro y voy a alguien de forma rápida y le pido un préstamo. Que no me van a cobrar el 2 o el 3 o el 4%, no me vas a cobrar el 10 o el 15%. O incluso me quiero ir de vacaciones y pido un préstamo más grande, que va a ser más barato, pero va a ser grande. Y eso cada vez nos está metiendo en gastos que si no podemos tenerlos, no debemos de contraerlos, porque son responsabilidades que luego nos van a llevar directamente a la quiebra. ¿Y cómo podemos ayudarte? Bueno, pues vamos a seguir. Esta es una imagen muy bonita, que es la imagen del Mastermind, pensando cómo podemos hacerlos. Y es una persona que facilita que todo intervengan y todos aporten energía, que en este caso actuaría yo como facilitador, y luego una gente alrededor que para cada meta que tú tengas van a hacer un esfuerzo grande para ayudarte a darte lo que ellos han vivido, su experiencia y soluciones a tu problema. Y eso que parece tan sencillo funciona y veremos ejemplo.
Entonces, lo primero que tenemos que es detectar y eliminar estos gastos superfluos. Ya os daré una herramienta para utilizarlos. Luego, crear gastos inteligentes, o sea, aquellos que nos generan beneficio para nosotros en el presente o en el futuro. Luego, pagar las deudas, que como hemos dicho son los que nos arrastran a la quiebra. Luego, tener un plan de ahorros, y el plan de ahorros tiene que ser rígido. Si decimos que vamos a ahorrar un 5%, lo hacemos. Y luego tener un plan financiero personalizado a través de los presupuestos. Si no hacemos eso, no funcionamos. Y seguimos adelante. ¿Qué hacemos si aquí nos confundimos y no funcionamos? Pues que vamos a cometer cada vez más errores y cada vez vamos a estar más cerca de la quiebra. Y eso nos trae una intranquilidad brutal, como veíamos en la rueda anterior, hasta la depresión, cosa que nunca debía pasar. Vamos a seguir adelante. ¿Cómo funciona el Mastermind? Pues la duración media es 3 meses, aunque si tenemos que alargarlo una sesión más o un mes no hay ningún problema, lo alargamos, pero tenemos que cumplir esos objetivos. Serían 6 reuniones de 90 minutos cada uno y lo haríamos cada 15 días porque hay que trabajar en esas 2 semanas para tener los deberes hechos y sobre todo para aprender qué es lo que necesitamos. Tendríamos 6 o 7 participantes por Mastermind para que podamos colaborar entre todos, pero para que tengamos un control y pueda funcionar. Y luego os daré unas herramientas en las finanzas y como hemos dicho antes, tus cifras de ingreso o gasto no tienes que revelarlas. Solo hablamos de situaciones relativas, de porcentajes y de situaciones que a ti te interesa mejorar o no. Y seguimos adelante. Todo esto va a ir poco a poco, va a ir de forma tranquila. Vamos a ir sin que tú te agobies, pero trabajando. Y al final para conseguir tu objetivo. Y ese objetivo lo tenemos que conseguir en este tiempo. ¿Cuál es el participante ideal de estos Mastermind? Pues pregúntate a ti mismo. ¿Tú estás generando ingresos? ¿Quieres mejorar esta situación financiera tuya? ¿Estás dispuesto a cambiar tus hábitos, pero de forma real? ¿Quieres aprender? ¿Te permites aprender estas cosas? Y luego, ¿estás dispuesto o dispuesta a contribuir con tu energía, con tu pensamiento a los demás para que los demás también se beneficien de tus ideas? Si eso funciona, al final todos tendremos éxito. En el Mastermind tendremos un propósito general, vamos a seguir adelante y luego tendremos un propósito de cada uno de ellos. Y aquí vamos a ver cuánto podría costar esto. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta atención personalizada de una persona? Yo no soy un experto en finanzas, pero sí he pasado por muchas vicisitudes y sí he hecho cursos especialistas en finanzas y además hago gestión de empresas en el tema financiero también. Vamos a seguir. ¿Qué cantidades podía ser? Pues te vamos a enseñar unas técnicas que te vamos a llevar a que seas independiente de las finanzas, es decir, que puedas permitirte el tipo de vida que quieras sin necesidad de pensar, ¿tengo, no tengo? ¿Qué tengo que conseguir para poder tener? No, simplemente que lo hago porque creo que tengo que hacerlo. Seguimos. Bueno, esto se puede valorar en $497. Nosotros lo hemos rebajado más y más, 297, 197, tampoco. Lo vamos a hacer simplemente por $97, todo incluido. Y vamos a ver qué lleva todo esto. Sigue adelante. Aquí, estos 97 en principio se puede pagar de muchas maneras. Además, por estar aquí hoy te vamos a dar un bono especial donde te vas a reducir una cantidad. Pero lo que buscamos es tu bienestar, tu paz mental, que parece que no es importante, pero es muy importante porque el que tenga problemas financieros no te va a dejar pensar en hacer lo que debes hacer para llevar la vida que quieres, que tengas un sentido de seguridad, de bienestar para ti, para tu familia y sobre todo de prosperidad. Seguimos adelante. Vamos un poquito más deprisa. Bueno, pues te puedes inscribir aquí directamente en gestión de tu herencia de inscripción, aunque yo te voy a poner luego otro sitio mucho más rápido y fácil porque vas a tener un bono especial. 3 meses para cambiar tu destino, 6 Mastermind de 90 minutos cada 15 días, 6-7 participantes por Mastermind, te daremos herramientas y nunca tienes que decirnos las cosas que no quieras decirnos, las que quieras decirnos y te podemos ayudar por mucho mejor. Y las primeras 20 personas que estén
que serían los 2 o 3, vamos a darle un bono especial de 1 hora al mes para que yo tenga una charla con cada uno de vosotros para ver cómo podemos ir mejorándolo. Además, antes de empezar los Mastermind y antes de hacer la agenda, yo tendré una entrevista directa con cada uno de vosotros para detectar cuál es vuestro problema y para detectar cuál es la meta que queréis conseguir en el Mastermind para que podáis conseguirlo. Bueno, y ahora vamos a dar para atrás para que Federico nos hable un poco de su experiencia. Dale para atrás, Rebeca. Y Federico, tienes la palabra y nos puedes contar un poco, pues, qué haces, qué hacías, qué te ha beneficiado esto y sobre todo, si te ha servido o no te ha servido. Cuéntanos. Bueno, Fausto, es un placer estar contigo y gracias por tremenda, es buenísimo siempre repasar este material, ¿no? Porque siempre uno está viendo cosas en que puede mejorar, etcétera. Mire, yo te voy a decir, en términos de concretos, para llegar directo al grano, a mí sucedió, como tú sabes que yo trabajo por internet, esto es un medio muy volátil, entonces pueden haber momentos en que uno gana mucho, puede haber momentos en que uno no gana. Nosotros nos mudamos de la montaña en los Andes hacia Caracas para darle otra vida a nuestro hijo de 4 años, ¿no? Entonces, claro, es una vida mucho más cara. Ahora, 2 meses después que hicimos esa mudanza, que ya uno adquiere todos los compromisos con los gastos, con esta nueva vida, ¿verdad? Nos vimos en que mis ingresos se redujeron al 30% de lo que eran antes, ¿ok? Y entonces la pregunta, o sea, lo que me fascinó cuando yo dije, wow, esto de verdad funcionó y fue sumamente poderoso, es que pudimos simplemente revisar nuestra estructura de costos, nuestra estructura de gastos, ¿verdad? Y en base a esa estructura de gastos, sabes que como tú nos enseñaste en el Mastermind que hay un 20% que son los gastos que no se pueden eliminar, ¿verdad? Entonces llegamos a eso, se estructuró nuestro estilo de vida en base a esto y entonces pudimos vivir este periodo que fue sumamente difícil, ¿verdad? O sea, que se imagine cualquiera de los que están oyendo o viendo esto, de repente del día a la mañana, mira, tienes que vivir con el 30% de lo que vivías antes. Entonces de inmediato pudimos hacer ese cambio. Y lo más importante de todo es que nadie sufrió, no hubo ese estrés que normalmente uno siente o que yo he sentido antes muchas veces. Y eso de verdad que fue cuando dije, esto fue algo fenomenal y ese mastermind que hicimos fue de verdad muy poderoso. Bueno, pues nada, muchas gracias, Federico. Una pregunta, ¿te fue realmente difícil, duro? ¿Tuviste que estudiar mucho? ¿Tuviste que dedicar mucho tiempo durante estos meses para conseguir esos objetivos? ¿O fue mucho más fluido de lo que la gente cree? No, fue súper fluido, fue, como te dije, ya, y algo que quiero comentarle a todos para que escuchen, de verdad, con un comentario que hiciste hacia el comienzo, Fausto, que uno cuando ve su presupuesto o su estilo de vida al inicio, uno no ve cómo lo puede reducir. Y sin embargo, lo poderoso, me acuerdo, Ilse, que cuando estábamos allá comentando, de dónde uno puede ver cómo de estos elementos que se pueden comenzar a reducir y el trabajo, la dinámica que se genera en el Mastermind, en términos de sugerencias y posibilidades nuevas que surgen, fue súper poderoso. Entonces, claro, esto vino después del Mastermind, pero ya teniendo esa experiencia, digo, no, fue fácil y fue hasta suena loco, yo sé, pero fue hasta divertido, Bueno, de verdad, porque es así, uno empieza a tomarlo entonces como un reto. Bueno, pues muchas gracias, Federico. Vamos a pasar a Ilse que nos cuente un poquito también cuál fue su experiencia, pero realmente esto es divertido, porque podemos pasarlo bien y sobre todo la colaboración que hay entre las personas que nos llevan a crecer personalmente y sobre todo a darnos cuenta de que no es tan difícil estas cosas, pero que nunca nos lo hemos propuesto y hay que proponérselo y hablar con toda claridad de dinero, que la gente no está acostumbrado a hablar. Bueno, Ilse, cuando tú quieras, aquí te dejamos la palabra.
Ajá, que tenía el micrófono apagado. Un saludo a todos. Sí, para mí realmente fue una experiencia fantástica porque, bueno, cuando comencé el Mastermind tenía todas mis esperanzas puestas y quería aprender algo que me parecía complicadísimo, que eran las finanzas, y tenía todas mis esperanzas puestas en un dinero que estaba esperando de unos bienes que había vendido en Venezuela. Y claro, lo gracioso del asunto, aunque en el momento fue muy dramático, fue que eso nunca llegó. Entonces me encontraba en una situación donde había gastado lo que no tenía con la tarjeta de crédito. No tenía ingresos porque no estaba trabajando, pero había estado involucrada en ese mastermind que fue fantástico. Y una de las primeras acciones, primero que me dio mucha tranquilidad, tener la información. Yo siempre me pareció complicadísimo eso del balance, a pesar de que tuve empresa, como otras personas se encargaban de eso. A mí no me hablen de balance y de activos y pasivos porque no entiendo, pero la verdad es que la manera como Fausto lo explicaba fue tan sencillo que me sentí, bueno, financiera total cuando entendí todos esos conceptos. Y claro, una vez que me quedé así bueno, realmente sin nada, viviendo en un país que no es mi país, etcétera, bueno, lo primero que sentí al tener toda esa información fue muchísima tranquilidad porque sabía cómo hacer un diagnóstico de la situación que estaba viviendo en ese momento. Y, por supuesto, lo primero que hice fue invertir en algo que me retribuyera, sobre todo que me preparara para poder afrontar eso de no ingresos. Y me dediqué a estudiar redes sociales, varias cosas, pero eso fue lo que me dio realmente una posibilidad de unos ingresos inmediatos. Y lo que hablaba Fausto siempre del ahorro, que a mí me parecía imposible. Yo decía, bueno, pero si estoy ganando apenas para comer y medio pagar una renta, ¿cómo voy a ahorrar? Bueno, pero siempre recordando sobre todo de toda esa fuerza que te da el Mastermind. Y me fui al banco, el banco estaba ofreciendo, como yo sabía que desarrollar el hábito del ahorro me iba a llevar un tiempo, me apoyé en el banco estaba ofreciendo un descuento de ahorro, no sé cómo lo llaman, que cada vez que yo usara la tarjeta de débito, ellos me descontaban una parte que iba para un fondo de ahorro. Me pareció fantástico. Y además que no me daba cuenta, porque siempre soy un poco despistada. Y qué sorpresa, cada 3 meses siempre tenía un fondo allí, ¿no? Ahorrado. Y eso, así fue como lo hice. Y luego, por supuesto, cuando empecé a ingresar, y otra de las cosas que hice fue, y siempre con la insistencia de Fausto, fue reducir los gastos. Yo decía, pero Fausto, si yo ya materialmente no gasto en nada, y resulta que siempre que volvíamos a revisar el presupuesto, siempre había algo que podía eliminar. Y sobre todo otra de las cosas que me ayudó muchísimo fue esa transformación casi en un 90% de lo que eran los gastos eventuales, transformarlos en gastos fijos. Es decir, es como tomar conciencia de que la planificación de tus gastos estaba controlada. No habían gastos eventuales. Yo, claro, en mi caso, que soy una persona sola, no tengo mayores compromisos con hijos, con otras personas, pero sin embargo también eso por otro lado es una dificultad porque no tienes quien te apalanque, pero sí me ayudó muchísimo. Yo estoy agradecidísima con Fausto y por supuesto con todo el equipo, con todos los que participamos en el Mastermind, que nos sirvió de mucho apoyo y feedback en toda nuestra situación en ese momento. Bueno, yo tengo que agradeceros mucho porque realmente fue unas reuniones espectaculares que a mí no me generaron casi trabajo porque casi todas las ideas las aportáis vosotros. Y hay un tema ahí que yo me acuerdo cuando contigo, es los gastos por chantaje emocional. Hay que tener cuidado con ellos. Muchas veces queremos gastar más con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hijos, pensando que eso nos va a generar mayor amistad o mayor relación. Y cuidado, que a veces eso nos provoca mucho más problemas. Hay que ser más sinceros. Si podemos
y nos lo podemos permitir, no hay ningún problema, pero eso no demuestra nuestra relación de amor, eso demuestra otras cosas y posiblemente demuestre que no tenemos ese amor que queremos dar y lo queremos cubrir con otras cosas. Hay que tener cuidado con esas cosas, pero bueno, ya hablaremos de todas esas cosas más. Bueno, muchas gracias, Ilse, y voy a pasar a Rebeca que nos cuente un poco su historia. Rebeca, cuando tú quieras. Hola, ¿qué tal? Pues yo la verdad que vivía metida mucho en el día a día, rutina de trabajo, y de repente me encontraba a final de mes y ¿qué ha pasado aquí? No puede ser, si yo estoy trabajando y ahora no tengo nada. Otra vez a empezar a trabajar. Entonces, pues me surgió la posibilidad de hacer el Mastermind, de participar y lo que produjo en mí fue un cambio mental. Vi primero qué pasaba, qué me estaba pasando, dónde estaba, en qué se me fumaba todo ese dinero y fui creando un poco mis objetivos y lo que yo quería ir haciendo y la posibilidad de ahorro. Ahora ahorro un 7% mensualmente de mi sueldo, que eso antes era impensable. Ya me venían muchas veces eh, eh, la cuenta en números rojos y las comisiones por tener la cuenta en números rojos, y ahora eso desde hace prácticamente un año no me pasa y encima estoy ahorrando. Y la verdad que mucho más feliz porque tengo ahí ya un colchón, tengo la Bueno, capacidad de afrontar todas las cosas sin miedo y todo eso ha sido pues gracias a este sistema y al apoyo de todos los compañeros que han aportado una otra forma de pensar, otra idea de cómo hacer un proyecto que estábamos pensando o cómo hacer cualquier otra cosa. La verdad que estoy muy agradecida y básicamente eso, un cambio mental muy positivo. y sobre todo lo que has dicho de, de que mi mente ya no se preocupa por el dinero y la tengo libre para preocuparme por otras cosas, para preocuparme por lo que quiero hacer mañana, por lo que quiero, dónde quiero invertir o cómo quiero llevar mi vida, que antes no podía ni pensar en cómo quería mi vida en 5 o 10 años, porque lo primero que tengo que hacer es generar dinero para pagar mañana. Eso es muy limitante, muy frustrante. Sin embargo, cuando te encuentras con una situación, yo no digo en abundancia total, pero sí en vivir la vida que quieres y cómo la quieres y te despreocupas de ese dinero que te está poniendo problemas, es cuando empiezas a enfrentarte a vivir la vida que quieres y eso es lo más importante. Bueno, pasan una diapositiva más y con eso terminamos. Os vamos a abrir, son prácticamente la hora, habíamos dicho que no tardaríamos más de una hora y os vamos a intentar abrir las líneas para que podáis, deja ya de compartir, pasa ya el total de la diapositiva, Rebeca, si es posible, y lo pasamos a, voy a compartir yo un link para que la gente pueda entrar directamente en el link. Vamos a ver si somos capaces. Bueno, aquí lo tenemos. Si entráis aquí en gestionatufinanza.com/en vivo, os va a salir ahí una página web donde abajo hay un botón y el que quiera puede hacer clic en el botón ese y os va a llevar directamente a la sala y podéis participar. Es bueno que tengáis auriculares y micro incorporado porque si no puede haber mucho ruido y yo os abro el micrófono y podéis preguntar en directo lo que queráis. Federico, ¿has visto tú alguna pregunta, algún comentario por ahí para que podamos, mientras la gente accede, verlo? Fausto, una pregunta en general, que Sí. preguntan, ¿cómo podemos hacer para lograr esto? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? No está muy clara la pregunta, pero Bueno, ¿cómo podemos hacer? sí, pues yo lo primero que veo es que se inscriban en este curso, en este Mastermind. Una vez que se inscriban, y os dejaremos un link directo para que os beneficiéis también de unos bonos especiales y especialmente un descuento durante estos primeros 10 días.
Y una vez que se inscriban, entonces yo tendré una entrevista directa con cada uno de vosotros. Me tenéis que dejar un correo o un Skype para poder participar con vosotros. Y en esa entrevista que os haré una serie de preguntas, unos formularios a rellenar, entonces haremos unos grupos. Yo sabré las dificultades que tengáis cada uno en cada momento. Los grupos los haremos homogéneos y luego veremos cómo fijamos una agenda para que ese grupo se pueda reunir al menos, como hemos dicho antes, 90 minutos cada 2 semanas. Como aquí estamos de todas partes del mundo, fijaremos un horario que le venga bien tanto a la parte de Sudamérica o Norteamérica como a la parte de la zona asiática y Japón. Yo sé que aquí hay una persona que es amiga mía, me está siguiendo de Japón, y si quiere participar ya buscaremos un momento donde podamos agendar de una forma conveniente. Y los grupos van a ser bastante, no homogéneos, porque no me gusta que sean homogéneos, pero sí con diferentes retos para que haya discusión y podamos pensar en diferentes opciones para que todo el mundo se aproveche. Uh-huh. Fausto, otra pregunta aquí que tiene que ver con los gastos fijos. ¿Cómo defines tú los gastos fijos? Bueno, pues los gastos fijos son aquellos que imprescindiblemente debemos de pagar, que no podemos de ninguna manera dejar de pagarlos. Y a veces son menos fijos de lo que pensamos. Por ejemplo, decimos, tengo que pagar la gasolina de un coche y además tengo que pagar la letra del coche. Plantéate si necesitas tener ese coche. A lo mejor si lo vendes y te compras otro con menos gastos o utilizas el transporte público, si no tienes que estar continuamente viajando, te es mucho más rentable, te gasta menos y encima consigues ahorrar más. Dejaría de ser fijo. O sea, fijos es todo lo que tenemos que pagar cada mes. Y además ponemos el día para hacer una hoja de tesorería, que eso también lo vamos a ver. Y sabes qué tienes que pagar en cada momento y qué ingresas en cada momento, ¿lo sabes? Por lo cual sabes si está cubierto ese coste o no y no pasa como le pasaba a Rebeca, que le cobran encima por números rojos. Y luego, una vez que tengas esa lista de costes fijos, tenemos que ver si esos costes fijos se pueden reducir, quitar o eliminar totalmente, porque podemos cambiar esos costes que eran altos por otros mucho más bajos. Yo me acuerdo en el caso de Ilse también que dijimos, cambia de coche, ese coche no es útil para ti, te está produciendo cada vez más problemas. ¿Tienes que moverte ahora mucho por la ciudad? No, vete a un sitio y vive en un sitio más cercano con menos costes y que además no tenga que utilizar coche. Y si puedes mantenerlo eso durante 6 meses, 1 año, pues esa ya es economía de subsistencia, pero hay veces que hay que hacerla. Y si hay que hacerla, nos va a liberar de los demás problemas. Entonces, gastos fijos son los que de ninguna manera podemos eludir, pero que también algunos de esos se pueden eludir cuando lo pensamos. Y ahí fue, ¿aló? ¿Se te fue el audio? Sí, sí. Ajá. Y ahí fue, Fausto, ahí es donde yo descubrí el verdadero valor del Mastermind, porque no es solamente una mente buscando alternativas, sino somos muchos que estábamos participando y cada uno aportaba su idea, por supuesto. Luego la persona que está haciendo la pregunta, él evalúa, bueno, quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, pero por lo menos la mente que sobre todo cuando estamos trabajando con las finanzas nuestras, que se queda como que muy enfocada, muy limitada, ¿verdad? De repente, ¡pum!, tiene como 7, 8, 10 distintas opciones, así por lo menos puede considerarlas, ¿no? Como distintas posibilidades. Y eso es algo sumamente poderoso. Y lo que tú has dicho es el enfoque de las demás mentes en mi problema. Creemos que eso no es importante y es muy importante porque nosotros somos los que hemos creado el problema, con lo cual somos los que tenemos los hábitos inadecuados. Y es muy difícil que tú que has creado el problema encuentres la solución. Porque si has creado el problema vas a crear más problemas. Sin embargo, viene uno de fuera, se enfoca en tu problema porque lo has contado y has pedido ayuda a los demás y somos 6, 7 personas que estamos pensando directamente en cómo solucionar tu problema y siempre vamos a dar opciones y muchas de esas opciones son las correctas y cuando ya la ves dices, ¿y cómo no lo había visto yo antes? Pues porque tú has generado el problema. Yo pongo el ejemplo cuando yo soy profesional que me dedico, entre otras cosas, a gestión de empresas, pero también soy veterinario y hago
y me gusta mucho el tema de comportamiento. Cuando viene una persona con un problema, con un animal que ha generado un problema de hábitos, de malos hábitos, de agresividad, de miedo, de un problema de comportamiento grave, ¿cómo va a resolver esta persona el problema de comportamiento? Si es ella quien lo ha creado, si el problema es ella, no es el perro, es ella. Pues entonces tiene que venir un externo a educarle, como hace César Millán en sus programas, a educarle a la persona para que el animal se adapte. Y en el momento que la persona cambia, inmediatamente la situación cambia. Pues en finanzas igual. En el momento que nuestra mente cambia, la finanza cambia. Muy bien. Bueno, veo que no se atreve nadie a entrar. Seguro que tenemos gente que puede entrar, pasa que, no sé, le da algo salir al aire y verse luego en YouTube. No pasa nada si somos todos compañeros y amigos. Y hablar de finanzas, menos todavía. Claro. Pero bueno, lo que hemos conseguido con este sistema, con el Mastermind, es que realmente no hablamos de finanzas. Hablamos de problemas relacionados con el dinero. Y son problemas relacionados con el dinero que tampoco tiene el problema del dinero. Son nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros bloqueos, que creemos que esos bloqueos en un momento dado nos hacían bien, y efectivamente nos hacían bien, porque no nos permitían entrar en unos gastos que no deseábamos, y otras veces nos permitían que la gente desde fuera nos viese bien porque gastábamos más, y eras hábito que cuando eres niño puede funcionar, pero cuando eres mayor ya no funcionan, y esos son bloqueos. Entonces hay que cambiarlos simplemente, y es muy fácil cambiarlos. Lo único que tienes que saber por qué lo cambias y cómo lo cambias y dónde necesitas ayuda. Y eso es fácil, lo único que tú individualmente en tu casa es complejo, pero con la ayuda de los demás es bastante fácil. Sí, sí. Bueno, y pues realmente yo descubrí este Mastermind, como dices tú, no era de finanzas, era de intención de vida. Claro. Porque entonces al uno estar claro en qué es lo que quiere y con las herramientas que tú... Es que fue fascinante por la manera en que se integró las herramientas que nos diste con la creación de intención de vida, fue sumamente poderoso. Y realmente, como dices tú, de eso es lo que se trata. No se trata de simplemente de algo frío, de finanzas, de dinero. No, se trata de qué es lo que queremos y cómo lograr para ello y conseguir opciones para de verdad lograrlo. Sí, lo importante es enfocarnos en lo que queremos. Porque una vez que nos enfoquemos en lo que queremos, seguro que todo lo que hagamos va a ir enfocado en obtener esos resultados. Y antes no lo hacíamos así. Nadie se enfocaba en lo que quería y lo que hacíamos, pues no saber qué resultados teníamos porque no sabíamos para qué lo hacíamos. En el momento que sabemos para qué lo hacemos, conseguimos resultados. Y lo primero en finanzas, los primeros resultados es que no te sientes agobiado, te sientes bien. No quiero decir que tengas mucho dinero, pero te sientes bien. Ya no es ese agobio, no es ese malestar y esa situación de que debo y no puedo pagarlo y esto me esté generando problemas. Eso hay que evitarlo porque eso no te lleva a ninguna vida. Bueno, sí. Pues ¿alguien queréis comentar alguna cosa más? Irse. Yo me acuerdo, Federico, una de las cosas primeras es decir, vamos a separar las cosas. Una cosa es la economía familiar y otra cosa son los negocios. Y una cosa es tu actividad profesional y otra tu negocio independiente. Hay que separar todo y tener presupuesto para cada cosa. Eso nos permite ser rentables en todo, incluido en nuestra vida. Sí, eso yo me acuerdo, eso fue un punto clave para mí, porque o sea, los negocios, ¿verdad? Eran mi caja chica. Claro. Y por eso es que, o sea, y para que sepan todos, cuando yo conseguí a Fausto, dicen cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Había un momento en que mi negocio por internet se disparó de una manera drástica, entonces estaba viviendo con 10 veces más de lo que vivía antes. Y en menos de 2 meses, aunque no lo crean, ya me había empezado, ya eso era parte de mis gastos mensuales, ¿verdad? Y una de las primeras enseñanzas que recuerdo que me diste, Fausto, es, no, Federico, separa lo que es el negocio y separa tus negocios en Venezuela, tus negocios afuera y tu vida cotidiana, porque son distintos y cada uno son entes que tienen que mantenerse aparte. Eso fue gigantesco para mí. Y fíjate, y como decíamos antes, son errores inconscientes que uno está haciendo que ni se da cuenta que los está haciendo. Yo también pasé por eso, como dice Fausto,
pero era porque, claro, yo pasé toda mi vida entregada a mi actividad de arquitecto y nunca me preocupé por si ingresaba, cuánto ingresaba, y todo era una sola cosa, tanto la parte personal como la parte profesional, y venía con ese mal hábito siempre. Y una de las cosas que me ayudó muchísimo fue eso, separar, ponerme como un sueldo, unos ingresos que son para mí, para mis gastos personales, y la empresa tiene que producir, sea una actividad, la que sea que haga, tiene que producir para cubrir los gastos de la propia actividad. Eso me ayudó muchísimo, porque tenía una mezcla terrible. Sí. Pero eso, fíjate, Ilse, eso es muy normal. En la mayoría de los profesionales es muy normal que sean autónomos o que tengan su propia empresa o que su empresa sean ellos. Y entonces se dedican tanto consultores como incluso los deportistas. Su empresa son ellos mismos y confunden lo que es su actividad empresarial con su actividad privada. No. Hay que diferenciarlo totalmente. Tú tienes una actividad privada, tú tienes unos gastos privados, tú tienes una empresa, tú tienes unos gastos de empresas, y tiene que ser rentable la empresa por un lado, el profesional como autónomo por otro, y tu vida también tiene que ser rentable por otro. Y eso no nos han enseñado nunca. No es que lo hagamos mal, es que hemos ido aprendiendo solos desde que somos niños, y esa es la dificultad. Si desde niños estas cosas nos las explicasen, casi nadie cometería estos errores y viviría una vida mucho más cómoda. Y si en un momento dado esa empresa no va, pues se quita. Si tu actividad profesional no funciona, pues la cambias. Pero eso no nos ha enseñado a hacerlo. Nos hundimos con la empresa, nos hundimos con nuestra actividad profesional. Cuando la actividad profesional es algo que te tiene que hacer feliz, no algo que te tiene que arruinar. Bueno, hemos pasado la hora. Yo os agradezco mucho estar aquí conmigo. De verdad que ha sido un placer volveros a ver otra vez y recordar la vida que hemos tenido durante estos meses, y yo estoy seguro que las personas que participen al menos van a quitarse algunos problemas y van a vivir mejor, eso seguro, y si no, nosotros seguiremos trabajando para conseguir eso. Estos mastermind no se terminan totalmente, seguimos en relación, también os diré que hacemos una comunidad dentro de Google, hacemos un grupo dentro de Facebook, vamos a ir compartiendo actividades de forma que se cree una continuidad en toda nuestra actividad. Vamos a hacer seminarios online entre nosotros, y lo que yo quiero es que cuando tengamos bastante mastermind, que creemos una comunidad de todos, donde todos nos aportemos, donde todos nos ayudemos, y seguro que va a salir de ahí buenas colaboraciones para hacer negocios, para divertirnos y para pasarlo bien todos. Bueno, nada más, os dejamos. Voy a cerrar la sala y si queréis luego hablamos un poquito. Venga, hasta ahora entonces. Gracias a todos por la asistencia. Si tenéis preguntas, contactáis a través de los medios que hayáis tenido, de los correos que os hemos mandado, y estamos abiertos a poder ayudaros en lo que queráis y como queráis. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.